Formuleros y formuleras, bienvenidos al Grand Prix Weekend. El día de hoy vamos a hablar algo muy importante, porque ahora sí van a aprender de una vez por todas cómo funciona la Fórmula 1. Mi nombre es Luis Valenzuela y mi amigo El Flaco. Así es. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de todas las inquietudes que nos han estado haciendo llegar por diferentes medios. Esperemos que poderles explicar un poco de cómo funciona un formato de fin de semana de Fórmula 1 pues, para entender mejor la carrera, de cómo verla y cómo vivirla, ¿no? Así es, y es muy importante que sepan que el día de hoy llamen a todos sus amigos que no saben cómo funciona la Fórmula 1 para que vean cómo funciona. Vamos a ver los formatos, como bien dijo el Flaco, vamos a ver los formatos y vamos a presentarles muy detalladamente cómo funciona. Así que, Empezamos. ¡Vamos! Empezamos con la Fórmula 1. El primer día, el viernes, es de prácticas, ¿no? La práctica 1 y la práctica 2. Este viernes, vamos a centrarnos en esto, Flaco, en el viernes en especial. Así es. En la práctica 1, práctica 2, ¿qué es lo que pasa en ese día del viernes? Ok, las prácticas consisten en probar cosas. Así es. Llegan los equipos, algunos con actualizaciones, otros sin actualizaciones, pero llegan a un circuito con máquinas relativamente nuevas, por así decirlo, y lo que hacen simplemente es probar. En la carrera pasada, por ejemplo, en Australia, vimos en la primera práctica que Verstappen y Pérez probaban a veces con una poca carga aerodinámica, el otro sin carga. La práctica 2 se cambiaban, otro con más carga, el otro sin carga, y empiezan a sacar información. Sacan degradación de neumáticos, temperaturas, alturas, qué tantas incidencias en los alerones. Y es simplemente probar, empezar a sacar información. La práctica se divide en dos partes. Práctica 1 de 1 hora y práctica 2 también de 1 hora. Y eso es el formato del día viernes. Por eso, disculpa Flaco, por eso es muy importante que sepamos que las prácticas van a jugar con todos por ejemplo, si llueve, si hace mucho calor, toman en cuenta más o menos cómo se están preparando todo para el Grand Prix, ¿no? Así es. Entonces, significa que lo que aparece en los números, por ejemplo, puede estar, en este caso, Hamilton en el último lugar, siendo a lo mejor porque está probando un cierto tipo de llantas, pero eso no genera ningún tipo de puntos, ¿no? Sí, la práctica, pues al final de cuentas, como es su nombre, es práctica, es salir, dar vueltas, probar componentes, probar configuraciones, probar neumáticos, temperaturas, alturas, presiones, o sea, es simplemente recabar información para buscar la mejor configuración del auto para la carrera o para la quali. Pero yo creo, Flaco, yo me he dado cuenta que muchos equipos lo que hacen es jugar con estrategia. En este caso, por ejemplo, si yo sé que tengo un buen motor, ¿sale? Lo que voy a hacer es no decir nada y voy a empezar a jugar como que está fallando mi carro, para que los demás equipos vean, mira, parece que está fallando, y puedan, pues hacen como una confusión, ¿no? También Así eso es. se vale, ¿no? En la Fórmula 1. Sí, como siempre hemos dicho mucho en este canal, los equipos sacan sus cartas hasta que ya sea la quali o que sea la carrera, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo el mundo sabe que un tiempo en una práctica realmente no es que vaya a quedar así. Pero sí da más o menos una idea de qué tan fuerte va a estar un equipo con respecto a otro. Pero pues al final de cuentas la práctica es para eso, es para probar. Para pasar al siguiente día, que es el día sábado. Ok, y es muy importante que sepan, ahora tú como aficionado o futuro aficionado, tú te sientas y vas a ver la televisión. Ajá. En la parte izquierda, en este caso, en este lado, vas a ver que hay una tabla de tiempos. Esos tiempos son muy importantes. Flaco, ¿cómo funcionan esas tablas? Es muy sencillo. Un piloto sale, marca un tiempo, y ese tiempo, que es el mejor tiempo que haya probado él. ¿Por qué? Porque no va a ser una vuelta nada más. Van a estar dando varias vueltas, probando diferentes cosas, y el mejor tiempo lo va a ir posicionando en la tabla con respecto a los demás. Entonces, en la tabla que vamos a ver del lado izquierdo, ahí nos vamos a ir colocando conforme vamos pasando en la línea de meta, marcando el mejor tiempo posible en esa práctica. Ok, ahora sí, vamos a un pequeño repasón. Viernes, práctica 1, de 1 hora, práctica 2, 2 horas, hacen el poker face todos los equipos, pero no cuentan los puntos, no cuenta absolutamente nada, están probando los carros. Ahora sí, vamos a la quali. La quali. Okay.
La quali. Para empezar, la quali se divide en 3 rondas. Y en cada ronda, pues como son 20 pilotos, son 10 escuderías. Y es muy importante que sepan que se eliminan los últimos, bueno, en este caso de 20, eliminan 5 y quedan 15. Así es. En la segunda quali se eliminan otros 5 para que en la tercera quali, flaco, queden 10 nada más. Son 10. Entonces, al final de esos 10, pues ya se saca cuál es la pole. La pole position es el que hace la mejor vuelta, la vuelta más rápida en esa pista. Pero, flaco, háblame un poco acerca de los sectores, por ejemplo. Ok. Aquí vamos a hablar de la quali en general. Sí. Es una pregunta que vamos a responder a una seguidora del canal, Lorena Bernal. Un hola, saludo. Lorena. Hola. Gracias. Ella nos preguntó qué significa Q1, Q2 y Q3. Como mi compañero, como Luis nos decía, la quali se divide en 3 sectores, en 3 partes. Q1, Q2 y Q3. Muy importante, Q1 tiene un tiempo de 18 minutos, Q2 tiene un tiempo de 15 minutos y la Q3 tiene un tiempo de 12 minutos. En esos minutos los equipos salen y van a dar la mejor vuelta posible para ir posicionándose en la tabla que les comentamos que se van a ir apareciendo. ¿Cuáles son los equipos que van a pasar? Muy sencillo, muy fácil. Salen los 20 pilotos, empiezan a marcar sus vueltas rápidas y se van posicionando con la vuelta más rápida que hayan hecho en la Q. Puede ser la Q1, puede ser la Q2 o puede ser la Q3. Por ejemplo aquí, flaco, si se fijan, si ven la quali del próximo Grand Prix, puede que, por ejemplo, Leclerc puede hacer una muy buena vuelta y decir, bueno, yo ya terminé, hice mi vuelta súper fregona, me estaciono y veo que los demás tranquilamente veo que se empiezan a aumentar. Bueno, ahora voy a meterme yo otra vez para dar el chiste es que si puedes una muy buena vuelta, evitar que tu monoplaza sufra algún tipo de imperfecto, se van a meter a los pits y van a esperar hasta que, bueno, ahora sí que van a confiar en sus números, ¿no? En sus números, así es. La parte más difícil es la Q3, porque en la Q3 están los 20 pilotos al mismo tiempo en la pista tratando de marcar el mejor tiempo. Entonces hay pilotos que vienen en su vuelta rápida, que se le llama vuelta lanzada, que es donde están marcando su tiempo, y los pilotos que no están en vuelta lanzada se apartan un ladito. Entonces la Q3 es un poco complicada. ¿Por qué? Porque el piloto va rápido y va esquivando los carros que van lentos, pero al mismo tiempo tratando de marcar su mejor tiempo. Finalizada la Q3, ¿por qué es importante el tiempo rápido? Porque una vez posicionados los 20 pilotos que marcaron su mejor vuelta posible en la Q3, se eliminan los 5 tiempos más lentos. Entonces a la siguiente ronda, que viene siendo la Q2, pasan los 15 mejores, se eliminan los 5 más lentos. Así es, y ya que quedan esos 5 más lentos, se van ahora sí que la Q2 se eliminan otra vez para retomar esto, otros 5, y al final quedan 10. Aquí es muy importante que sepan que el año pasado, lo que estamos platicando yo y el flaco, que el año pasado había una regla. Era, si tú hacías con el mejor tiempo, ¿no? Diste una vuelta y quedaste, pues hiciste una muy buena vuelta, un buen tiempo, te quedas con esas llantas para arrancar en el Grand Prix. O sea, no puedes usar, si usaste unas llantas rojas. Por cierto, flaco, aquí viene otra pregunta que nos hizo nuestro amigo Guillermo Reyes. Muchas gracias, Guillermo. Y nos preguntó acerca de las llantas. ¿Por qué las llantas tienen el color rojo, blanco y amarillo? Vamos para allá. Así es. Normalmente en la carrera tenemos 3 compuestos diferentes, en un total de 3. La gama de Pirelli, la gama completa de Pirelli son 5 neumáticos diferentes para pista en seco, empezando con el C1 hasta el C5, que viene siendo el neumático más duro al neumático más blando. Tenemos otros 2 neumáticos que es el verde y el azul, los vamos a identificar por las franjas. El verde es el intermedio, que es cuando está lloviendo, pero está lloviendo poquito. La pista está mojadita, pero no está encharcada, no hay mucha agua. Entonces ahí metes el intermedio, que es un neumático que está entre un neumático de lluvia y un neumático liso de carrera. Y está el neumático azul, que es el de lluvia extrema, que es el que más difusión de agua tiene, que tiene mejor agarre en condiciones de mojado. Y esos son la gama completa. Dato muy interesante, Pirelli
en cada carrera decide qué neumáticos van a utilizar los equipos. Y de la gama de los 5 escoge 3. Esos 3 neumáticos se los presenta a los equipos y por reglamento, cada piloto por reglamento está obligado a utilizar por lo menos 2 neumáticos diferentes en carrera. Las prácticas por eso es importante, porque están probando los diferentes compuestos, ven cuáles son los tiempos que les está dando con respecto a los otros más lentos, por ejemplo un neumático blando y un neumático duro, y la degradación que tienen cada uno de ellos. Y ahí, Luis, es cuando empiezan a armar también su estrategia. Así es, y es muy importante que sepas que cuando veas tú la Fórmula 1 y veas los colores de las llantas, es una estrategia que está haciendo, en este caso, el equipo, ¿no? de la escudería. Fíjate, yo lo que queremos explicarles a ustedes es que cuando vean la Fórmula 1 y vean, mira, tiene la llanta amarilla, que es la media, pues, ¿no? Significa, bueno, vamos desde el principio. La llanta blanca es un compuesto duro. Significa que va a durar mucho tiempo en la pista y no va a tener tanta degradación. Pero ¿qué pasa? No es tan rápido y tarda mucho en calentarse. Así es. ¿Qué significa eso? Cuando estás corriendo, las llantas tienen que tener una cierta temperatura para que estén en un estado óptimo y den mejor, ahora sí que la mejor potencia o el mejor rendimiento en pista. Entonces, cuando ustedes vean la llanta blanca, es porque lo que están haciendo es que van a tirar tiradas largas y no van a entrar a pits hasta mucho después. Un compuesto con la franja amarilla, que es el medio, significa que no es tan duro, pero tampoco es tan blando. Y puede ser, hay cuenta, como término medio. Se va a desgastar, sí, pero no, se va a desgastar más rápido que el blanco. Y viene el rojo. Ojo con esto. El compuesto rojo es el blando. El blando hace que le dé al carro super velocidad, más sin embargo se desgasta muy rápido. Entonces, ahí es donde todas las escuderías juegan ya en el Grand Prix o desde la quali también. Ya pueden ver, por lo general van a ver ustedes compuestos rojos en la quali porque son los más rápidos, pero se desgastan. Entonces, aquí volvemos con lo que te había dicho. Ahora en esta nueva temporada 2022 ya pueden cuenta que si Leclerc, por ejemplo, dio la vuelta, ganó la pole position con las llantas esas rojas, las blandas, el año pasado iba a correr con esas mismas llantas que ya estaban desgastadas. Por lo tanto, iba a entrar más rápido a pits a cambiarlas. Entonces, pero ya no es así, ¿no? Sí, no, ya no. La regla era en el formato de la quali, la clasificación. En la Q2, el neumático con el que pasabas a la Q3, que debe ser la vuelta más rápida que tenías que hacer, ese neumático que utilizabas para pasar a la Q3, forzosamente tenías que utilizarlo para arrancar la carrera del domingo. Esa regla ya se eliminó. Ahora el piloto puede elegir con cuál neumático va a arrancar el Gran Premio. Puede ser el rojo, puede ser el amarillo y puede ser el blanco. Ya es dependiendo de la estrategia que hayan armado con las prácticas. Y como dijo mi amigo el Flaco, es muy importante que sepan que tienen que entrar a pits. Tarde que temprano tienen que entrar a pits. Por ejemplo, si vamos a correr yo el Flaco, yo agarrar por ejemplo, en este caso, el blando, el rojo. ¿Para qué? Para yo tener más velocidad punta y desafarme y tener más tiempo. Pero voy a entrar primero a pits. Si el Flaco usó una llanta blanca, puede durar mucho tiempo. En lo que yo entro a pits, el Flaco me rebasa, sale y empieza. O sea, es una estrategia para ver cómo esa es la lucha, ¿no? De ingeniería. Están los pilotos escuchando lo que dicen los ingenieros acerca de los demás pilotos. Entonces, pues eso es la quali. Volvemos. Práctica los viernes, sábado, quali 3 y, práctica 3 y la quali. Y llega el domingo la carrera. Sí, pero antes de pasar a la carrera, ¿qué tal si les empezamos a explicar un poquito más de la Q3? Bueno, por favor, Flaco. La Q3 pasan los 10 mejores pilotos que pasaron de la Q1, de la Q2. Los 10 mejores tiempos son los que pasan a la tercera ronda. En la tercera ronda es donde los equipos ya empiezan a soltar sus cartas. Es cuando empiezan ya a marcar sus vueltas más rápidas. Pero muy interesante, ¿cómo podemos seguir estos tiempos? En la pantalla, cuando ustedes están viendo la carrera, en la parte de abajo vamos a ver
los tiempos que están marcando los pilotos. Todas las pistas se dividen en 3 sectores. El sector 1, sector 2 y sector 3. Cuando un piloto está dando su vuelta rápida en la clasificación, vamos a ver que los tiempos están avanzando y vamos a ver unos colorcitos en la parte de abajo. Eso es muy importante, chicos. Puede ser un color amarillo, puede ser un color verde o puede ser un color morado. ¿Qué significa cada uno de estos colores en cada uno de los sectores? Con respecto a mi vuelta anterior, si yo estoy en mi segunda vuelta, si el color aparece en ese sector en amarillo, significa que yo no mejoré mi tiempo con respecto a mi mejor tiempo, a mi vuelta anterior o una vuelta antes que yo haya marcado un mejor tiempo del que estoy haciendo. Si aparece en color verde, significa que yo estoy mejorando el mejor tiempo que había marcado en ese sector. Y si aparece en color morado, significa que es el tiempo más rápido de todos los pilotos y estoy rompiendo el récord de tiempo en ese sector. ¿Por qué les comento esto? Porque ya en la Q3, cuando se está peleando la pole position de los primeros 3-4 lugares, es muy común ver que los tiempos de los sectores empiezan a tirarse los tonos morados. ¿Por qué? Porque los pilotos ya van a fondo para tratar de marcar su mejor tiempo y empiezan a romper los récords de sectores. Entonces, normalmente, el piloto que se lleva la primera posición de arrancada en la quali es el que marca por lo menos uno de los sectores en color morado. ¿Por qué? Porque puede haber pilotos más rápidos en un sector, otros en otro, y hay pilotos que son en los 3, como Leclerc, por ejemplo, que marcó su pole position marcando 2 sectores en color morado. Hubo uno donde no fue tan rápido, pero le bastó para marcar su vuelta más rápida. Y es una manera en que nosotros podemos seguir a los pilotos para ver qué tan rápido van en la pista y los comparando con los demás. Y es muy importante marcar el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque ahí se va a determinar el orden de salida para el Gran Premio. Y llegamos al Grand Prix. Así es. 3, 2, tú. 3, 2. Y pues llegamos al domingo, flaco, del Grand Prix. Ya está todo preparado a las 6 de la mañana aquí, ahora que nos va a tocar acá. Normalmente es a las 6 a las 6 de la mañana, no como en Australia que nos tocó a las 10 de la noche, toda con caritas asada y todo el rollo. Más sin embargo, pues ya llega el Grand Prix, ya sabemos cuáles son las 10 primeras posiciones, ya sabemos más o menos cómo van a estar las escuderías, cómo van a jugar sus cartas, ¿sale? Y ahora sí, una de las cosas más importantes que debes de saber es la arrancada. Así es. La arrancada, pues obviamente está determinada por las posiciones de la clasificación. Los pilotos deciden ahora con qué neumático van a arrancar y aquí es donde las prácticas vuelven a hacer su presencia. Ellos ya conocieron cuál es el agarre del neumático, ya hicieron sus pruebas de arrancada y entre más blando sea el neumático, mejor salida van a tener. Es lo que le pasó a Sainz, por ejemplo, en Australia, que él arrancó como arrancó en la parte de atrás, montó un neumático con la franja blanca, que es el neumático duro, que es difícil de poner a tiempo, y en la arrancada los que traían el neumático rojo lo empezaron a pasar. Por eso Sainz fue el que empezó a pasar un poquito más complicada su arrancada que el resto, porque venía con una estrategia diferente. Y pues eso es, la carrera pues como todos la conocemos, la estrategia se marca, 1 o 2 paradas, recuerden que tienen que utilizar por lo menos 2 neumáticos diferentes, Luis, correcto, por reglamento, y es armar la estrategia con respecto a lo que estuvimos viendo en las prácticas. Y ya ustedes ya van a poder ver en la pantalla del lado izquierdo, siempre van a ver los tiempos, abajo van a ver los sectores, donde va a ser S1, S2 y S3, así ustedes van a estar checando porque van a ser comparativos tanto de los que van enfrente, o de los que están peleando el primer lugar, o como los de tabla media, pues, ¿no? Siempre que ponen, ahora sí que los rebases, es que eso es en otro episodio vamos a hablar acerca de cómo funcionan el rebufe, cómo funciona el DRS, cómo funcionan muchas otras cosas más. Pero más sin embargo, ustedes ya saben, formuleros y formuleras, o próximos formuleros y formuleras, cómo van a estar ustedes, cómo van a identificar, ahora sí que estas señales de las pantallas, para que puedan conocer un poco y disfrutar la Fórmula 1 como debe, ¿no? Pues entenderlo un poquito mejor, no toda la información que se muestra en pantalla, entender qué es lo que están haciendo los equipos, qué es lo que están haciendo los pilotos, y conocer el formato del fin de semana, pues para vivirlo un poquito mejor. Y que lo disfruten mucho. Así que esto fue todo, formuleros y formuleras.
Y hasta luego en Grand Prix UK. Cuídense mucho. Hasta Bye. luego.